Bienvenidos, hermanos en la fe y buscadores de la verdad. Prepárense para un viaje inspirador a través de los anales de la historia. Exploraremos las vidas de hombres y mujeres extraordinarios que enfrentaron la adversidad con fe inquebrantable. Nuestro viaje comienza con San Esteban, un hombre lleno de fe, devoción y del Espíritu Santo. Elegido como uno de los primeros diáconos de la Iglesia primitiva, Esteban era conocido por su gran sabiduría, su elocuencia y su profunda compasión por los necesitados y los pobres. Enfurecidos por la valentía de Esteban y su negativa a retractarse de su fe, los miembros del Sanedrín lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Mientras las piedras caían sobre él, Esteban, con una serenidad sobrenatural, pronunció estas palabras: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Viajamos ahora a la antigua Sicilia, donde brilla la historia de Santa Lucía, una joven de noble cuna y profunda devoción cristiana. Nacida en una época en que la fe cristiana era sometida a crueles persecuciones, Lucía desde temprana edad consagró su vida a Dios, haciendo voto de castidad y dedicándose a la oración y a las obras de caridad. Llevada ante el procónsul romano Pascasio, Lucía se negó a renunciar a su fe en Cristo Jesús, desafiando las amenazas y los castigos que se cernían sobre ella. Su negativa a adorar a los dioses romanos y su firmeza en la fe cristiana enfurecieron al procónsul, quien ordenó que fuera sometida a tormentos y vejaciones con el fin de quebrantar su espíritu. La tradición cuenta que uno de los tormentos a los que fue sometida Lucía fue la extirpación de sus ojos, un símbolo de su negativa a renunciar a la luz de Cristo que iluminaba su alma. Finalmente, el 13 de diciembre del año 304, Lucía fue ejecutada con la espada, alcanzando así la corona del martirio y sellando con su sangre su amor inquebrantable a Jesucristo. Nuestro viaje nos lleva ahora a la ciudad de Roma, donde conoceremos la historia de San Lorenzo, un joven diácono conocido por su profunda piedad y su entrega a los más necesitados. Nacido en Hispania en el siglo III, Lorenzo se trasladó a Roma para servir a la Iglesia bajo la guía del Papa Sixto II, quien lo nombró archidiácono, una posición de gran responsabilidad dentro de la comunidad cristiana. Como archidiácono, Lorenzo tenía a su cargo la administración de los bienes de la Iglesia y la atención a las necesidades de los más pobres. En una época en que el Imperio Romano perseguía con crueldad a los cristianos, Lorenzo se convirtió en un verdadero padre para los necesitados, compartiendo con ellos los escasos recursos de la Iglesia y brindándoles consuelo espiritual. Cuenta la tradición que, antes de ser ejecutado, el Papa Sixto II confió a Lorenzo la responsabilidad de distribuir los bienes de la Iglesia entre los pobres. Lorenzo, con valentía y determinación, se dedicó a cumplir la última voluntad de su Papa, entregando todas las riquezas de la Iglesia a los más necesitados. Su acto de desprendimiento y generosidad enfureció a las autoridades romanas, quienes lo arrestaron y lo sometieron a crueles torturas. Finalmente, el 10 de agosto del año 258, Lorenzo fue condenado a morir en la hoguera. Viajamos ahora a la hermosa isla de Sicilia, donde en el siglo III, después de Cristo, vivió una joven llamada Águeda, cuyo nombre se grabaría con letras de oro en el libro de los mártires. Nacida en el seno de una familia noble y adinerada, Águeda renunció a la comodidad y los placeres mundanos para consagrar su vida a Cristo. La negativa de Águeda enfureció a Quintianus, quien, cegado por la ira, ordenó que fuera arrestada y sometida a crueles torturas. La joven fue encarcelada y sometida a tormentos inimaginables. Sin embargo, la fe de Águeda era inquebrantable, y se dice que Dios, en su infinita misericordia, la sanó milagrosamente durante su cautiverio. A pesar del dolor y la humillación, Águeda se negó a renunciar a su fe, desafiando con valentía la autoridad de Quintianus, quien, impotente ante la fortaleza de la joven, la condenó a morir en la hoguera.
Nuestra peregrinación nos conduce ahora a la antigua Roma, donde la historia de San Sebastián, un joven soldado romano, se desarrolla en medio del esplendor y la crueldad del imperio. Nacido en Narbona, en la Galia, Sebastián se alistó en el ejército romano y ascendió rápidamente en las filas gracias a su valentía, disciplina y destreza marcial. En una época en que profesar la fe cristiana era un acto de riesgo mortal, Sebastián llevaba una doble vida. Por un lado, cumplía con su deber como soldado, ganándose el respeto de sus compañeros y la confianza del emperador Diocleciano. La verdad salió a la luz cuando dos cristianos, Marco y Marcelino, fueron arrestados y condenados a muerte por negarse a renegar de su fe. Sebastián, conmovido por la difícil situación de sus hermanos, se presentó ante ellos en prisión, fortaleciendo su espíritu con palabras de aliento y esperanza. Un carcelero, conmovido por la fe inquebrantable de Sebastián y el amor que profesaba a los condenados, denunció su condición de cristiano al emperador Diocleciano. La noticia de la traición de Sebastián llenó de ira al emperador, quien, sintiendo su confianza defraudada, ordenó que el capitán de su guardia fuera atado a un poste y acribillado a flechas. En el corazón de la Francia del siglo XIX, floreció una rosa de santidad excepcional, Santa Teresa de Lisieux, conocida también como la Pequeña Flor. Esta joven santa, cuya vida breve pero intensa dejó una huella imborrable en la espiritualidad cristiana, es un ejemplo de cómo la sencillez y la humildad pueden llevar a una profunda unión con Dios. Nacida en 1873, Teresa Martín, desde muy temprana edad, manifestó una profunda inclinación hacia la vida religiosa y un amor incondicional a Dios. Su infancia estuvo marcada por una serie de experiencias místicas y una devoción ferviente que la distinguieron de otros niños de su edad. A pesar de las tragedias personales, como la muerte de su madre cuando ella tenía solo 4 años, Teresa encontró consuelo y fortaleza en su fe. Su camino, sin embargo, no estaría marcado por grandes hechos heroicos, sino por la sencillez y la humildad de lo que ella llamó la pequeña vía. Esta filosofía espiritual, que enfatiza la importancia de hacer las pequeñas cosas con gran amor, revolucionó la manera en que muchos entendían la santidad. Teresa creía que no era necesario realizar actos extraordinarios para agradar a Dios, sino que cada pequeño acto de amor y sacrificio tenía un valor inmenso a los ojos de Dios. A los 15 años, Teresa, con una determinación inquebrantable, ingresó al Carmelo de Lisieux, el mismo convento donde ya se encontraban sus hermanas mayores. Este paso fue un testimonio de su profunda vocación y su deseo de dedicarse completamente a Dios. A pesar de su juventud, Teresa mostró una madurez espiritual y una comprensión de la vida religiosa que impresionaron a todos los que la conocieron. Dentro de los muros del claustro, Teresa abrazó la vida de oración, sacrificio y servicio con una alegría contagiosa. Su presencia en el convento fue una fuente de inspiración para sus compañeras, quienes veían en ella un modelo de devoción y entrega. Teresa encontraba gozo en las tareas más simples, viendo en cada una de ellas una oportunidad para demostrar su amor a Dios. Su amor a Dios se manifestaba en los detalles más pequeños de la vida cotidiana, encontrando en cada tarea, por humilde que fuera, una oportunidad para agradar a Dios y acercarse a Él. Desde barrer el suelo del convento hasta cuidar de las hermanas enfermas, cada acción de Teresa estaba impregnada de un profundo sentido de propósito y devoción. Teresa, consciente de sus propias limitaciones, descubrió que la santidad no estaba reservada solo para aquellos que realizaban grandes hazañas o poseían dones extraordinarios. Ella enseñó que todos, sin importar su estado de vida o habilidades, podían alcanzar la santidad a través de la fidelidad en las pequeñas cosas y la confianza total en la misericordia de Dios. Su pequeña vía consistía en abandonarse con total confianza a la misericordia de Dios, ofreciéndole con amor cada pensamiento, palabra y obra, por insignificante que pareciera. Esta entrega total y confiada a Dios se convirtió en el núcleo de su espiritualidad, y su ejemplo ha inspirado a innumerables personas a seguir un camino similar de humildad y confianza. Para Teresa, la santidad no se alcanzaba escalando altas montañas de perfección, sino dejándose conducir por Dios como un niño pequeño se abandona en brazos de su padre. Esta imagen de confianza infantil en Dios
Es quizás uno de los legados más poderosos de Santa Teresa de Lisieux, recordándonos que la verdadera grandeza espiritual se encuentra en la humildad y la confianza absoluta en el amor divino. La vida de Teresa, aparentemente ordinaria, escondía una riqueza espiritual excepcional. Nacida en 1873 en Alençon, Francia, Teresa Martin creció en una familia profundamente religiosa. Desde muy joven, mostró un fervor y una devoción extraordinarios hacia Dios, lo que la llevó a ingresar al convento de las Carmelitas Descalzas en Lisieux a la edad de 15 años. A través de sus escritos autobiográficos, especialmente su obra Historia de un alma, Teresa compartió con el mundo su experiencia mística y su mensaje de confianza y abandono en el amor misericordioso de Dios. En sus páginas, reveló su pequeño camino de espiritualidad, una forma de vivir la fe con sencillez y humildad, haciendo todo con amor, incluso las tareas más pequeñas y cotidianas. Su espiritualidad, llena de frescura y cercanía, impactó profundamente en la Iglesia y en el mundo entero. Teresa enseñó que no es necesario realizar grandes hazañas para alcanzar la santidad. Más bien, es en los pequeños actos de amor y sacrificio donde se encuentra la verdadera grandeza espiritual. Teresa murió de tuberculosis a la edad de 24 años, sin haber visto en vida el fruto de su labor espiritual. Durante su enfermedad, soportó grandes sufrimientos con una paciencia y una fe inquebrantables, ofreciendo sus dolores por la salvación de las almas y la gloria de Dios. Sin embargo, poco después de su muerte, sus escritos comenzaron a difundirse rápidamente, despertando en miles de personas el deseo de acercarse a Dios por el camino de la sencillez y la humildad. Su Historia de un alma se tradujo a numerosos idiomas y se convirtió en una fuente de inspiración para personas de todas las edades y condiciones. En 1925, tan solo 28 años después de su muerte, Teresa de Lisieux fue canonizada por el Papa Pío XI, convirtiéndose en una de las santas más populares y amadas de la Iglesia Católica. Su canonización fue un reconocimiento a su vida de virtud y a la profunda influencia de su espiritualidad en la vida de los fieles. Su mensaje de confianza en la misericordia divina, que ella misma vivió con tanta intensidad, sigue resonando en los corazones de los creyentes. Teresa nos recuerda que Dios es un Padre amoroso, que siempre está dispuesto a perdonar y acoger a sus hijos, sin importar cuán lejos se hayan desviado. Su llamado a vivir el amor en las pequeñas cosas, a encontrar a Dios en los detalles más simples de la vida diaria, ha inspirado a innumerables personas a buscar la santidad en su propia vida cotidiana. Teresa nos enseña que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Y su ejemplo de entrega incondicional a Dios siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo a buscar la santidad en la vida cotidiana. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza espiritual no se mide por los logros externos, sino por la profundidad del amor y la humildad con que vivimos cada día. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor que se transformó en un gigantesco árbol de santidad, nos enseña que el camino a Dios está al alcance de todos, sin importar nuestra condición o nuestras limitaciones. Su vida y su mensaje son un faro de esperanza para todos aquellos que buscan una relación más profunda y auténtica con Dios. Su legado de amor, humildad y confianza en la misericordia divina sigue iluminando el camino de aquellos que buscan la verdadera felicidad en el amor de Dios. Teresa de Lisieux nos invita a vivir con una fe sencilla y un corazón lleno de amor, recordándonos que, en las manos de Dios, incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto eterno. Hermanos en la fe, hemos recorrido las vidas de hombres y mujeres extraordinarios. Cada uno de ellos, con su vida y su sacrificio, nos ha dejado un legado imperecedero que sigue resonando a través de los siglos. Desde el valor inquebrantable de San Esteban, quien enfrentó la muerte con una fe firme y una convicción inquebrantable, hasta la humildad de Santa Teresa, que dedicó su vida a la oración y a la reforma de la Iglesia, sus ejemplos nos inspiran a vivir con fe y propósito. Nos muestran que, sin importar las circunstancias, podemos encontrar fuerza y guía en nuestra fe. Que sus historias resuenen en nuestros corazones. Que cada relato de sacrificio y devoción nos impulse a ser mejores personas. Cada uno de estos santos y mártires, a su manera,
enfrentó la adversidad con fe inquebrantable. Nos enseñan que la verdadera fortaleza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la capacidad de mantener la fe en tiempos difíciles. Nos recuerdan que la verdadera fuerza no reside en el poder terrenal, sino en la conexión con lo divino. Al recordar sus sacrificios, honramos su memoria y fortalecemos nuestra propia resolución de vivir con integridad y amor. Cada acto de bondad y cada momento de oración nos acerca más a su ejemplo. Y fortalecemos nuestra propia resolución de vivir con integridad y amor. Que sus ejemplos nos guíen en nuestro camino diario, recordándonos siempre la importancia de la fe y la devoción. Que sus ejemplos nos guíen en nuestro camino. A través de sus historias, encontramos inspiración y fortaleza para enfrentar nuestros propios desafíos. A través de sus historias, descubrimos que la santidad no está reservada para unos pocos elegidos. Cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, tiene la capacidad de alcanzar la santidad a través de actos de amor y fe. Estamos llamados a ser testigos de la luz, a llevar la luz de la fe a todos los rincones de nuestras vidas y comunidades, a compartir el amor de Dios, a ser portadores de su mensaje de paz y esperanza en un mundo que tanto lo necesita, y a construir un mundo mejor. Un mundo donde la fe y el amor sean los pilares de nuestras acciones y decisiones. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y reflexión. Hasta la próxima. Que sigamos juntos, inspirados por estos grandes ejemplos, en nuestro camino de fe y devoción.